Ok, dame un segundo, pero aquí lo voy a abrir yo, permíteme. Tocayo, ¿Cómo estamos, tocayo? bien, bien, aquí mira, Quiero saludar. siempre en los mejores eventos. Excelente, tocayo. ¿Cómo has estado? Diría González Quirós cuando nos daba clases, vamos a echar mentiras juntos. Ándale, ándale, a ver si tú las cuentas bien y yo te las creo. Ándale, exactamente. ¿Cómo has estado, Tocayo? Bien, gracias a Dios, tocayo. Qué Héctor, bueno. ya se ve la presentación, Héctor. Excelente, sí, sí, lo podemos poner ahí en pantalla. Y aquí Y como- está, aquí ya se ve. Excelente, muchas gracias. Listo, Héctor, tú nomás me vas diciendo, aquí le voy moviendo yo. Perfecto, se los agradezco mucho y una disculpa de nueva cuenta. La charla, compañeros analistas, buenas tardes, estaba originalmente concebida para que se diera bajo el formato de cátedra NADE y de último momento hubo un cambio, pero creo que podemos rescatar de la presentación original que preparé temas que van a ser del interés de todos seguramente, ¿no? Si pudiéramos avanzar, por favor. Gracias. Perfecto. No sé si me escucho ahí. Sí, pero Sí, perfecto. Bien. ¿te vas Miren, a marear, Tocayo? mande. ¿No te vas a marear?
Disculpen. Miren, lo primero que tenemos que partir de esta, pues de alguna manera, introducción al tema, es que debemos de entender por derecho urbanístico. Y definitivamente, por derecho urbanístico, se entiende el conjunto de, mira, ya pude acceder, Javier. ¿Haz el control, Héctor? Sí, por favor, déjame nada más, disculpen rápido, ya me dio entrada la computadora, ya nada más comparto la pantalla. Voy saliendo para permitirte la entrada. Listo. Buenas tardes, presidente. Héctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gusto en Aquí, saludarte. mira. Gusto en saludarte ahorita. Nomás en lo que Héctor proyecta de nueva cuenta y empezar adelante con esto. Excelente, excelente. Ya lo bueno es que ya está, ya podemos llegar. Está bien. ¿Cómo van los Águilas, Héctor? No, hablemos de otra cosa mejor, de los vaqueros. ¿A poco los Yaquis nos están pegando? No, hombre, si nos pusieran contra los de la Nacosari, nos pegan también, se me hace. Hasta los Toros de Tijuana nos andan pegando, yo creo. Oye, mejor los invitamos a nuestras posadas de Navidad, que vayan apartando las fechas, el 2 en Mexicali, el 7 en Tijuana. Quien tenga audiencia, si ande por acá por Tijuana, todos nuestros amigos de Mexicali, nos encantaría recibirlos en Villa Saverios el 7. Es martes a las 7, entonces es un día y entre semana que pueden venir a revisar expedientes y aprovechar y acompañarnos con un brindis. Ojalá puedan. Antes de que nos cierren el tribunal. Ándale. Aprovechen la vuelta. Igual, ¿verdad, Javier? Quien ande por Mexicali. El 2 de diciembre. Como ya lo hemos mencionado ahí los chats, pues ya se reanudaron otras actividades, ya nos podemos ver físicamente, obviamente con los debidos cuidados de sanidad para poder estar y vernos y podernos dar el abrazo en la posada y convivir un poco. El día 2 de diciembre está programada, jueves 2 de diciembre por la tarde-noche ya, posada aquí, ya le mandamos los datos del lugar y todo, del Blake's Garden, donde con mucho gusto los vamos a recibir a todos y poder convivir con una excelente cena, excelentes bebidas, buena música y sobre todo la compañía de todos los analistas, ¿no? De igual forma, en la ciudad de Tijuana, el 7 de diciembre, Restaurant Saverius, también quienes nos reciben, quienes estén allá o estén acá y viceversa, quien desee ir a una o desee venir a la otra, con mucho gusto los recibimos, y ya nuestras asistentes de ANADE han estado enviando la información específica y en un momento más les van a llegar los costos, lo cual va a ser igual que en otros años, el costo no se incrementó, para pues sí podernos ver, ¿no? Igual, como todos los años, están invitadas a quien los acompañantes, quien desee llevar acompañantes, bienvenido, quien desee ir solo, bienvenido, adelante también. Ahora sí que cada quien decidirá cómo asiste, ¿no? Lo que sí quisiéramos es que este año, pues después de pandemia, se asistiera la mayor parte de los analistas para poderlos ver en persona, que no es lo mismo estarlos viendo por Zoom que estarlos viendo ya en persona y poder platicar directamente con cada uno de ustedes. Y Javier, si me hacen... Sí, adelante. Sí, de compartir, porque no es posible. Mejor como estábamos, por favor. Permíteme, Héctor, ahí voy, Tiene sus demores la tecnología, ¿listo? Miren, compañeros, como lo habíamos visto en ocasiones que habíamos hablado anteriormente respecto al derecho urbanístico y este tema que nos lleva el día de hoy al amparo urbanístico, ¿qué debemos de entender por el derecho urbanístico? Pues es el conjunto de normas reguladoras de los procesos de ordenación del territorio y su transformación física a través de la urbanización y la edificación, según uno de los doctrinistas en la materia, ¿no? Y aquí encontramos elementos que van a ser definitorios y que los vamos a ver presentes en la Constitución y que dan lugar a la defensa
urbanística en amparo, ¿no? Básicamente, el objeto lo constituyen estas potestades públicas que se tiene por parte del poder a través de políticas públicas, a través de procedimientos, a través de actos administrativos, de resoluciones gubernativas, que tienen como un objetivo claro el ordenar el conjunto del territorio, entendiendo el territorio todo lo que tiene que ver con la posibilidad del desarrollo del mismo. La materia urbanística parte de la premisa de los asentamientos humanos tal y como lo regula el artículo 27 constitucional. Recordemos que en términos del 27, vamos a regresar a él en un momento más, en términos del 27 constitucional, abogados, el Estado, a diferencia de otras latitudes, tanto del derecho como del mundo, en México la propiedad originaria le corresponde al Estado, a la nación. Bueno, a la nación dice la Constitución, entendiéndose como quien la ejerce el Estado, ¿no? Y a la nación, por una concesión en el derecho mexicano, deriva lo que es la propiedad privada, es decir, no hay una propiedad privada que venga de manera autónoma, como lo vemos en lugares tan cercanos como en Estados Unidos, ¿no? Cuando aquellos colonos llegaban y plantaban una bandera o un acto de posesión y de ahí derivaba el derecho de propiedad de las personas en México. No, deriva del 27 que nos dice que la propiedad originaria le corresponde a la nación. Y esto es un punto medular para nosotros que somos abogados de empresa, porque ya lo había comentado yo en otras ocasiones, cuando estamos atendiendo un due diligence, algún tipo de investigación inmobiliaria para que inversionistas extranjeros adquieran propiedad en México, lo primero que te preguntan es sobre la expropiación. Y dentro de esta dinámica de los asentamientos humanos y de cómo el derecho urbanístico se refiere a esta posibilidad, la expropiación es regresar la propiedad originaria, ¿sí? A la nación de la posibilidad de aquella propiedad privada, ¿no? Entonces, la expropiación para un extranjero es algo sumamente sui generis, radical, difícil de entender, porque prevé la posibilidad de que el Estado reclame o que la nación reclame esa propiedad originaria bajo esta lógica de una concesión como se percibe la propiedad privada en México. Partiendo de estas limitaciones de derecho público, tenemos que el 27 constitucional da base al derecho urbanístico porque es el que te dice expresamente que el Estado podrá imponer restricciones, limitaciones, requisitos, modalidades a la propiedad privada, y que es básicamente lo que nos dice esta definición: ordenar el conjunto del territorio, los procesos de urbanización y la vigilancia sobre la edificación. Y aquí hay 3 etapas, si las vemos. Primero está la planeación, todo lo que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo, cómo se van a desenvolver las ciudades. Segundo elemento, cómo se habilita la tierra para que la tierra pueda alojar algún tipo de uso, giro, edificaciones, y después la edificación como tal. Todo esto es materia de regulación en el derecho urbanístico y parte de una base que viene del derecho romano, que es el ius edificandi. Era ese derecho que tenía la persona de hacer suyo lo que construía sobre la tierra, sobre el bien inmueble, pero siempre bajo la opción del derecho mexicano de una regulación administrativa, una regulación gubernativa, que es entender que el derecho de propiedad no es absoluto, sino que tiene restricciones por parte del Estado. Adelante, por favor. Como decía, pues los ejes urbanísticos es esta planeación urbana y del ordenamiento territorial, la urbanización, la transformación y la habilitación de la tierra después de que se
de que se ordena, se planea, se programa, se vislumbra, se tiene una visión de hacia dónde va a crecer un asentamiento urbano, cómo se habilitan con obras de cabecera, con obras de infraestructura, con vialidades, con la introducción de servicios, demás, y cómo al final de cuentas se edifica. Estos tres ejes siempre van a estar presentes en la posibilidad de las defensas urbanísticas y en la posibilidad de defendernos ante cualquier acto de autoridad que estemos impugnando. Adelante. ¿Cuáles son los posibles actos que derivan de esto que acabo de comentar, de estos tres ejes, de esta regulación que se tiene por parte del Estado mexicano? Pues tenemos una resolución que puede ser de uso de suelo, que se debe entender como aquel dictamen, como aquella determinación gubernativa, como aquella licencia emitida de manera unilateral por el Estado a través de quien corresponda, puede ser el municipio, puede ser el gobierno del Estado, puede ser la federación. Hay desde usos de suelo comerciales, industriales, que los va a emitir el municipio, desde el punto de vista de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Habrá otros usos de suelo que por su ubicación, por su impacto, tendrán que ser emitidos, en dado caso, por el Estado. Y tenemos en el caso de la federación los cambios de uso de suelo, sobre todo de tierra forestal, ¿sí? A tierra que puede ser habilitada, ya sea para la industria, para el comercio, para la habitación, o para la conservación, o para la preservación. Y cada entidad o cada de gobierno podrá emitir este tipo de resoluciones en materia de uso de suelo. ¿Qué debemos de entender por el uso de suelo, abogados? Básicamente el reconocimiento del ente gubernativo de que conforme a los instrumentos de planeación urbana, la tierra sobre la cual pretendemos desarrollar, ¿sí?, un giro, una actividad, se encuentra habilitada desde el punto de vista de integración urbana, desde el punto de vista de que se le permite alojar un cierto tipo de servicios, un cierto tipo de actividades, y que tendrá las posibilidades de desarrollarse de alguna manera. El uso de suelo no debe de ser confundido bajo ningún concepto con la edificación o con la construcción, sino que es un precedente, es algo previo a la posibilidad de desarrollar. Y es básicamente que el instrumento de planeación urbana, ese programa, ese plan de desarrollo urbano, se pueda bajar a una resolución focalizada sobre un predio en particular, y que ese predio en particular pueda alojar dichos servicios. Entonces, el uso de suelo siempre va a ser producto de un procedimiento administrativo, ¿sí? No es una resolución que se emite a petición de parte respecto de la posibilidad de prospectar o de desarrollar algo. Muchas veces ustedes, en su experiencia, estoy seguro que han escuchado sobre las factibilidades de uso de suelo o las posibilidades de obtener resoluciones previas al dictamen de uso de suelo. Esas factibilidades en el plano legal no existen desde el punto de vista, perdón, el despropósito, existen, pero no tienen una base jurídica, ni generan ni derechos, ni tampoco generan una vinculación hacia lo que en ellas se establece respecto de la autoridad, porque como su nombre lo indica, son factibilidades, y de hecho muchas veces su fundamento de emisión por parte de la autoridad no se encuentra claro. Pero para materia inmobiliaria y todos los que hemos representado a clientes que pretenden desarrollar, la factibilidad, lo que te sirve de uso de suelo es para darle un vistazo a saber si ese predio, antes de obtener un dictamen que va a traer una serie de requisitos y una serie de condicionantes, puede llegar a alojar. Y eso es importante sobre todo cuando estamos asesorando a empresas, a particulares, a inversionistas que están apenas en el proceso de adquisición del bien inmueble. Entonces, nada más ese detalle, me detengo. La acción de urbanización, ¿qué es esta resolución? Puede ser desde la autorización de un fraccionamiento, llámese comercial, industrial o de vivienda, un parque industrial, un centro comercial,
un desarrollo habitacional residencial o de vivienda económica. Puede ser una acción de urbanización de subdivisión, fraccionamiento, subdivisión, que es la partición en dos de un predio sin necesidad de generar vialidades que lo comuniquen internamente, sino que estos predios, de la forma en que son partidos, ya tienen o ya contienen accesos y por lo tanto es una simple subdivisión. La fusión de predios, cuando predios se fusionan en uno solo, dos o más predios para constituir una sola unidad. La relotificación, que son lotificaciones sin caer en un fraccionamiento, muy parecido a la subdivisión, pero con un espectro mayor. ¿Cuántas veces, abogadas y abogados, ustedes no han llevado asuntos, sobre todo aquellos litigantes en materia civil, donde nos dábamos cuenta que en años anteriores los jueces de lo civil determinaban, por ejemplo, ¿no? Una prescripción o una adjudicación o emitían resoluciones sobre divisiones de cosa común, tratándose de copropiedades, sin seguir ningún parámetro urbanístico. Y el problema se genera cuando estas resoluciones de juzgados civiles llegan a la autoridad administrativa y la autoridad administrativa urbanística dice no puedo dividir este predio porque no cumple con los parámetros que marca el derecho urbanístico respecto de acceso, respecto de áreas de estacionamiento, respecto de áreas de equipamiento, demás. Entonces, siempre hay un choque entre la materia urbanística y la materia civil per se, cuando no se cumple con la partición de resoluciones de este tipo, ¿no? Y tenemos un conflicto que tarde o temprano deriva en el mandamiento de la autoridad judicial de que se inscriba o de que se registre de esa manera, aun cuando sea irregular y genere problemas de otro tipo desde el punto de vista urbanístico. ¿Qué otro tipo de resoluciones? Las que comentaba, los instrumentos de planeación urbana, entiéndase por esto los programas de centro de población, los planes de desarrollo urbano, todo ese tipo de resoluciones donde son normas de observancia general, normas administrativas, ¿sí? Materialmente administrativas, formalmente administrativas, pero materialmente legislativas, son normas que siguen un procedimiento de creación ante organismos de participación ciudadana y que básicamente lo que dicen es hacia dónde va a crecer la ciudad. Y ustedes en este momento pueden decir cómo esa resolución puede ser objeto de impugnación. Pues básicamente lo más sencillo, si nosotros representamos o somos propietarios o representamos una reserva territorial, por ejemplo, que se encuentra en la carretera, por decirlo, a San Felipe, o si nos encontramos en Ensenada y que se ubique más allá de Maniadero, ¿sí? Si tenemos propiedad o intereses sobre una reserva y cada vez que los programas de desarrollo urbano te dicen hacia este lado va a crecer la ciudad, pero esta tierra se va a conservar, esta tierra nada más va a poder alojar vivienda, esta tierra va a tener que seguir siendo de uso agrícola, esta tierra se le van a permitir ciertas densidades, es decir, cuánto pueden alojar de vivienda, cuánto pueden alojar de industria, cuánto pueden alojar de centros comerciales, de naves. Todo ese tipo de determinaciones son determinaciones de una norma general. Norma general que en el momento en que determina esto, pues puede llegar a generar una afectación en la esfera jurídica del gobernado. Ahí tenemos una resolución, ¿sí?, que impugnar, ya sea en la vía contenciosa o en la vía amparo, según lo que vamos a ver más adelante. La expropiación, como ya lo indiqué, una resolución extraordinaria por causa de utilidad pública, lo acabamos de vivir con la ocurrencia que tuvo el anterior gobernador sobre el Club Campestre, donde aquí discutíamos en la NADE que independientemente de la causa de utilidad pública hay otros requisitos que se tienen que cubrir, como son los relativos a todo lo concerniente a la idoneidad del bien inmueble, es decir, no solamente es la causa de utilidad pública necesita un parque, sino
de todos los predios que pueden alojar un parque, ese bien inmueble es el que más le favorece al Estado para alojar el parque. Y eso es lo que comentábamos sobre el Club Campestre en Tijuana. Difícilmente se iba a dar el requisito de idoneidad respecto de ese predio en particular, porque habría otros predios que en dado caso tuvieran la oportunidad de contener esa posibilidad, ¿sí? De igual manera, tenemos la plusvalía o lo que muchos de ustedes conocen como las contribuciones de mejoras. El impuesto plusvalía, y aquí hay fiscalistas, empezando por Javier y todos los demás compañeras y compañeros abogados que dominan la materia. Yo no me dedico a la materia fiscal, ni nuestra firma, ni nuestros socios, pero el impuesto plusvalía lo pongo aquí porque tiene una característica particular. Para aquellos que no han escuchado este concepto, el impuesto plusvalía tiene una grandísima carga urbanística. ¿Por qué? Porque obedece a la introducción de vialidades bajo un concepto de contribuciones de mejoras. Es decir, depende de tu cercanía, del espectro de beneficio que tengas sobre la obra pública, obra de infraestructura que se va a introducir cercana a tu propiedad, tendrás que pagar una contribución que depende de tu ubicación y de tu lejanía, va a ir disminuyendo. Bueno, este tipo de procedimientos son procedimientos muy complejos desde el punto de vista técnico. Implican la necesidad de que si se va a hacer una obra de este tipo, se tenga que derramar de cierta manera, ¿no? Hay ejemplos, si en Mexicali, si ubican la obra denominada Anillo Periférico, que conecta donde era Islas Agrarias hacia el Boulevard Lázaro Cárdenas, y que se desarrolló todo un conjunto que se llama Condesa y una serie de fraccionamientos. Bueno, esa obra fue derramada, es decir, los propietarios colindantes directamente con la obra pagaron un impuesto de plusvalía como contribución de mejoras, y los que iban más o menos alejándose iban pagando menos. Ese tipo de procedimientos son procedimientos altamente técnicos donde se dan muchas violaciones en materia tanto constitucional como de legalidad, y ahí es donde también tendríamos oportunidad de defensas. Seguimos, por favor, Javier, a la siguiente, Silvina. Las declaratorias, las moratorias y las restricciones. Para los compañeros de Tijuana, hablar de moratoria es algo muy común. Y básicamente es la determinación en materia de planeación urbana que te dice que no se podrán construir más torres verticales de condominios para alojar edificios condominiales, condominios ya sea de viviendas, de servicios, de oficinas, restricciones que se dan, cómo se emite esa declaratoria y qué tanto restringe mi derecho si yo tenía previsto desarrollar en una zona. Esta es una resolución que puede ser impugnada mediante ya sea amparo o contencioso administrativo. Lineamientos viales. Los lineamientos viales, ojo, no son declaratorias de utilidad pública, no son expropiaciones, pero el gobierno, básicamente los municipios, cometen el error muy seguido de decirnos, oye, no puedes desarrollar en esta parte porque estás afectado por un lineamiento vial. Y es una restricción como tal. En términos del 27 constitucional es correcto. Nada más que si me restringes y me estás prohibiendo yo desarrollar y me estás inhabilitando tierra, tengo que ser indemnizado. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo opera el juego por parte de la autoridad y cómo lo tienen que tener claro, abogados? Opera en el sentido, pues, de la extorsión. Lo quiero tropicalizar a un lenguaje vulgar. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer la autoridad es que te va a decir, si tú quieres una autorización, ¿sí?, para desarrollar, me vas a tener que donar el 10% para usos municipales, el 3% de áreas verdes, el 3% de donación escolar, aunque no proceda a la escuela, me la pagas. Total, el 16%, por decir un número, dependiendo de cada estado. Pero al final del día, aquí traes una afectación.
y tienes que liberar esta calle porque esta calle es importante para la zona y tal, y lo que hacen es que te lo piden como parte del desarrollo. La gran mayoría de los desarrolladores lo ceden como parte de las vialidades que tienen que entregar, ¿sí? Pero muchas veces se dan abusos, ¿sí? Que básicamente los podemos identificar cuando vemos que al vecino colindante no le piden lo mismo que a uno, o no se lo pidieron, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes no han transitado por alguno de los municipios de Baja California y se dan cuenta que cuerpos o que vialidades de sección de vialidades solamente están a la mitad? ¿Por qué? Porque le pidieron a ese que desarrolló, pero el otro que no ha desarrollado y que tiene 20 o 30 años especulando con la tierra, todo es hora de que no se le piden la otra parte de la calle, ya sea urbanizada o no urbanizada, con concreto o con pavimento. Ese tipo de restricciones operan en el caso de resoluciones que te llegan a afectar a la esfera jurídica tanto de nosotros como de nuestros clientes. Aguas nacionales, todo lo que tenga con drenes, sí, canales en desuso, o con el derecho de vía de los mismos, la posibilidad que tengamos de desarrollar o no desarrollar sobre estos. Aquí aplica también para torres de alta tensión de Comisión Federal de Electricidad, muchas de ellas que no se encuentran regularizadas, ¿sí? Y que tendríamos que ver si todavía estábamos en posibilidades de pedir una indemnización o no. Y el régimen de propiedad en condominio, que sí, el régimen de condominio, abogados, es algo que tenemos que ver de manera particular. Para todos aquellos civilistas que están en la plática, el régimen de propiedad en condominio es un régimen de propiedad, es decir, es la posibilidad de que se genere una suerte de copropiedad sobre áreas y espacios de uso común, que son las denominadas unidades privativas, las unidades privativas y los espacios de uso común de un régimen de condominio. Y el régimen se autoriza por el gobierno municipal para asegurarse que estas áreas de uso común, estacionamientos, áreas verdes, áreas jardinadas, escaleras, elevadores, todo lo que tiene que ver con el condominio, ¿sí? Con este uso compartido, se genere una forma equitativa, correcta. Pero cada uno es propietario de su unidad, ¿sí? En la forma en que se constituye un régimen de propiedad de condominio, que al final del día es un régimen de propiedad y está regulado por el derecho civil, tiene una intromisión del derecho administrativo en materia urbanística respecto a estas características de regulación que se tendrán que cuidar y proteger por parte del gobierno. Adelante, por favor, Javier. Rápidamente, aquí lo que tenemos en pantalla es el artículo 140 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. Y este artículo lo traemos a colación porque lo que hace es mostrarnos cómo ya se anticipaba, inclusive antes del interés legítimo, antes de los derechos colectivos, la posibilidad de que la colectividad entrara a señalar, a impugnar, a denunciar como indebidos algún tipo de acción o licencia que se haya emitido sin alguna consideración de ley. ¿Qué nos dice el 140? Dice, en caso de que se expidan permisos, licencias o autorizaciones contraviniendo la materia urbanística o se lleven a cabo acciones de edificación, de urbanización, cambios de suelo que contravengan la ley y que originen, ojo, un deterioro en la calidad de vida de los asentamientos humanos o que afecten las áreas naturales protegidas o que se destinan a industrias de alto riesgo, extractivas, sin importar la ubicación. Fíjense lo importante. Los residentes del área directamente afectados y quienes tengan un interés jurídico o legítimo tendrán derecho a exigir la revocación y nulidad de dichos permisos, licencias y autorizaciones referidas. En este sentido, la Ley de Desarrollo Urbano era de avanzada en Baja California y preveía un medio de defensa para la colectividad, a lo que vamos a ver en este tema del amparo urbanístico. Adelante, Javier, por favor. Ahora,
Para cerrar la defensa administrativa, ¿de qué estamos hablando? Y esto es materia más de procesal administrativo. El procedimiento administrativo, como se los comentaba, es el procedimiento administrativo que por instancia de parte, por petición de parte, uno inicia para obtener una autorización, una licencia. El procedimiento de verificación o inspección es el que lleva a cabo la autoridad en uso de sus facultades regulatorias sobre esta materia. Y eso es cuando te caen encima porque no tienes una licencia. ¿Y en qué va a derivar? Sí, en un procedimiento sancionador. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo se da la impugnación de estas resoluciones, de este tipo de licencias que describimos? Pues se va a dar algo que también las abogadas y los abogados que litigan materia fiscal y administrativa dominan mejor que un servidor. El recurso administrativo es la primera forma de impugnación. Sí, si es que vamos a agotar la definitividad o que nos vemos obligados a agotarla, porque recuerden que el amparo indirecto en materia administrativa, que en este caso le estamos llamando amparo urbanístico por la materia, es excepcional. ¿Por qué? Porque debemos de agotar los medios ordinarios de defensa. El primer medio ordinario de defensa o el primer medio de defensa que tenemos y que nos da la ley es el recurso administrativo. ¿Qué sucede con el recurso administrativo? Pues que en México, y esto es algo de lo que veíamos en la anterior charla con el magistrado Montero del contencioso administrativo, en materia administrativa, la justicia administrativa desde el punto de vista de impugnar en sede y en instancia administrativa, pues nunca ha rebasado la mayoría de edad. Yo recuerdo que los abogados en Ciudad de México decían, el único recurso donde sí son imparciales y son objetivos y sí te resuelven de manera correcta, señalaban, eran temas relacionados con la banca, Comisión Nacional Bancaria, algún procedimiento en Banco de México y demás. Recientemente, los procedimientos de los organismos autónomos, sobre todo de la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, y de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, donde se señalan que los procedimientos, los medios de impugnación son objetivos, son imparciales, son diferentes a aquella autoridad en sitio que te está verificando y que te está sancionando y que vale la pena. Aquí yo recuerdo, y Javier y los abogados fiscalistas y los abogados fiscalistas que están aquí no me dejarán mentir, en algún momento se habló que la Procuraduría Fiscal del Estado tenía un medio de impugnación donde eran objetivos. Juan Arturo Campos estuvo ahí joven, y también yo recuerdo que se ejercía una labor de verdadera resolución en un medio de impugnación ante sede administrativa. Pero la realidad es que el recurso administrativo deja mucho que desear, tanto en su estructura, pero también sobre todo en la impartición de la justicia administrativa. ¿Qué característica tiene cuando impugnas ante sede administrativa, ante instancia? Se da un principio que se llama de litis abierta. ¿Qué significa esto? Que lo que impugnes, lo que te agravies, lo que señales como violación en ese recurso por la naturaleza que estás impugnando ante un órgano que no es autónomo de justicia administrativa y que puede presumirse que tiene cierta parcialidad, se genera el principio de litis abierta, que significa básicamente que lo que alegues, lo que te duelas, lo que te agravies, no te vincula, limita o restringe para que lo modifiques, lo amplíes o lo varíes en la instancia del contencioso administrativo o del juicio de nulidad hoy ante el Tribunal Estatal de Justicia Fiscal y Administrativa. Puede ser parte de una estrategia para ver cómo responde la autoridad, también en materia urbanística, si no hay elementos, pero lo que sería el juicio de nulidad, ya sea ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o ante el tribunal local de lo que antes era el contencioso administrativo. Y por último, tendríamos el amparo directo, que es pues el juicio de casación, la revisión jurisdiccional de la etapa ordinaria y el amparo que tenemos siempre habilitado, no obstante las excepciones al principio de definitividad. Adelante, por favor.
Ahora, el amparo administrativo como vía excepcional a los medios ordinarios de defensa. Adelante, por favor. Voy a irme rápido en este tema por el retraso que tenemos. Esta filmina tiene que ver con qué es el amparo administrativo, la posibilidad de los abusos que se cometen en contra de los particulares y los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Adelante, por favor. El 107 constitucional nos habla de la procedencia del juicio de amparo, en el caso de la materia administrativa, cuando se tenga la posibilidad de acudir ante el mismo. No me voy a detener a porque es algo que creo que dominan todos los aquí presentes. Adelante, por favor. Y el artículo primero, perdón, trae un error, el artículo quinto, perdón, no, es el artículo primero del juicio de amparo. El objeto que tiene el juicio de amparo, que son las normas generales, actos o omisiones de autoridad que violen los derechos humanos, y aquí es la base de lo que vamos a estar viendo, la posibilidad de ir al amparo, tanto por actos de autoridad, pero también por normas generales. Y en materia urbanística se van a dar los dos casos, tanto el acto de autoridad como la norma general, como la posibilidad de acudir al juicio de amparo si vemos la violación de derechos humanos y también de las garantías consagradas en la Constitución. Adelante, por favor, Javier. Ahora, ¿quiénes son las partes en el juicio de amparo? Y este punto va a tener una importantísima relevancia para lo que vamos a ver de las principales premisas que debemos de tener cuidado en materia urbanística. El quejoso, que es el cambio que se da de paradigma en el derecho de amparo, ¿sí? Con la nueva ley de amparo, que es quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que se alegue que la norma, hablando del interés legítimo, individual o colectivo, acto o omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo primero de la ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Y esta es la base del interés legítimo. El interés jurídico ya lo conocemos, lo dominamos todas las abogadas y abogados que estamos presentes. Tengo un derecho subjetivo reconocido de manera expresa en la norma, ya sea en una licencia, en un permiso, soy yo el que inició el trámite, el que se le reconoció, soy yo el propietario, soy yo la persona moral, sí, dedicada a tal giro, a tal actividad, interés jurídico. El interés legítimo, lo que te marca la ley de amparo, es que pueda sufrir una afectación real, aún de manera indirecta, en un ejercicio de una esfera jurídica ampliada, abogados y abogados. Es decir, no lo que entendemos siempre como el interés jurídico directo, inmediato, sino que se abre tu esfera jurídica en una esfera jurídica ampliada y en base a tu especial situación frente al orden jurídico, puedes resentir una afectación real y jurídica, aunque sea de manera indirecta, pero ojo, la sentencia que estás buscando protectora de los derechos fundamentales en el juicio de amparo te va a beneficiar. Y este es el punto medular del interés legítimo. Y es el punto medular de también los derechos que ustedes recuerden que se consagran en la Constitución como todos estos derechos fundamentales, sociales, ampliados, que generan la base del amparo urbanístico o del amparo ambiental, inclusive el artículo 4 constitucional. El artículo 4 constitucional habla de que todos los mexicanos tendremos derecho a recibir premisas un tanto etéreas o difusas, pero al final de cuentas reconocidas
por la Constitución, como es el derecho a un medio ambiente sano, ¿sí? Un medio ambiente correcto, como es el derecho a una vivienda, el derecho al agua, ¿sí? Y si esto lo vinculas, esta misma interpretación y concepto, con la garantía del 27, que tiene que ver con el control lo social desde el punto de vista de la propiedad, porque recuerden que el 27 no solamente habla del derecho de la nación, sino que habla de los equilibrios, inclusive para derechos agrarios y derechos sociales respecto de la propiedad. Si vinculas estos dos artículos, te da el alcance en materia de interés legítimo de las colectividades, ¿sí? Para la materia urbanística y la materia ambiental, cosa elemental que vamos a ver en lo que sigue. Lo que ustedes ya saben, el interés simple en ningún caso se podrá invocarse como interés legítimo, y pues cuántas veces no hemos escuchado de juicios de amparo que se intentan bajo la lógica de que, oye, pues es que pues estoy en contra de cómo se gasta el dinero el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, o cómo los diputados generaron esta determinación y demás. Y muchas veces el juez de amparo te dice, oye, momento, esto, pues sí, tú puedes tener un interés de que las cosas o que México funcione de tal manera, pero eso es un interés simple, no es un interés legítimo porque no tienes un receptáculo directo, ¿sí? De beneficio que no constituyes ese recipiente directo del beneficio que vas a obtener. Y la materia más clara es esta materia urbanística o la materia ambiental, ¿no? Si alguien en su colonia, ¿sí? El día de mañana se entera de que están poniendo un taller o una maquiladora, ¿sí? De pintado de metales, o de un bar, ¿sí? En medio de un fraccionamiento que no cumple con estacionamientos ni con zona de amortiguamiento para ruido, y que va a venir a disrumpir todo este tipo de convivencia y de calidad de vida. Todos esos elementos son impugnables a través del interés legítimo en este juicio, ya sea individual o colectivo, que vamos a ver. Adelante, por favor. La improcedencia. Voy a irme muy rápido por razón de tiempo en este tema. El juicio de amparo, ¿y por qué por qué traigo a colación este tema? Porque lo que quisiera que nos enfocáramos, por lo corto de esta charla, es en las excepciones del principio de definitividad para poder nosotros acceder al juicio de amparo en materia urbanística. Yo creo que todos y cada uno de los que están en esta charla conocen la impugnación en materia de amparo, saben cómo hacer o plantear un concepto de violación en términos del 14, del 16, del debido proceso, de una serie de premisas del juicio de amparo. Y la verdad es de que ya que estás dentro del juicio de amparo, los conceptos de violación en contra del actuar de la autoridad van a ser muy básicos, es decir, va a ser muy fácil de seguir el camino de la impugnación con el conocimiento que tenemos de la materia de amparo. La particularidad, para mi punto de vista, si me permiten señalarlo, es la procedencia. Y cómo nos metemos en ese vehículo de procedencia. Lo decía el magistrado Montero, se acabó el amparo administrativo, recuerdan en la charla anterior, decía inclusive el amparo indirecto en materia administrativa, ya no, ya tendrán que agotar en todos los casos el juicio de nulidad, porque decía bien el magistrado que la peculiaridad que permitía irse lo más sencillo al juicio de amparo indirecto en materia administrativa, urbanística en este caso, era que la ley del contencioso, para efectos de la suspensión, pedía mayores requisitos o era más tardada, cualquiera de la amplitud, para otorgar la suspensión. Y pues expresamente la ley de amparo te dice, si te pone mayores requisitos, vente al juicio de amparo, tienes una excepción al principio de definitividad. Decía el magistrado, adiós abogados, olvídense
y van a tener que litigar todo. Pues sí, no, magistrado. Esa es la respuesta que le tenemos. ¿Por qué? Porque sigue habiendo casos, y más en esta materia, donde la autoridad se equivoca tanto, abogados, que debemos de estar claros que seguimos teniendo habilitado el medio de defensa constitucional, que es el amparo indirecto en materia urbanística para estos temas, que es aplicable también a la materia administrativa. Dice, contra actos que no afecten el interés jurídico, pues mientras tengamos este interés jurídico, este interés legítimo, va a proceder el juicio de amparo. Y si tenemos en el amparo contra leyes un acto de aplicación desde el primer momento, sí, tendremos que ver si en ese sentido podemos irnos al amparo contra leyes por actos heteroaplicativos, contra el primer acto de aplicación, o pues el amparo contra leyes duplicativo, que no sería el caso. El siguiente, por favor. Listo. Cuando se trate, hay una interpretación aquí clara que luego lo señala la ley de amparo de manera puntual en el artículo 114, ¿sí? Que tiene que ver con la anterior, por favor, la anterior, que tiene que ver con las personas extrañas a juicio o extrañas a procedimiento. En este sentido, no hay que variarlo, tenemos claridad, ¿sí? Se fue hacia adelante, Javier, una disculpa. Si me puede regresar 2. Otra más, por favor. Ahí, gracias, a ver. Otra más. Ahí. Cuando se trata de persona extraña al procedimiento, aplica, sí, también para actos fuera de juicio, que en este caso son los actos administrativos. Y aquí es un punto medular. Esto es lo primero que tenemos que tomar nota en materia urbanística y administrativa, abogados. La autoridad, en la mayoría de los casos, se equivoca en el procedimiento de notificación del primer acto del procedimiento administrativo sancionatorio de verificación. ¿Sí? Si estamos impugnando algún tipo de resolución en materia urbanística que tiene que ver con el incumplimiento de disposiciones urbanas, tenemos que revisar forzosamente la forma en que fue llevada la notificación de esta resolución y cuidar de no enderezarle la plana a la autoridad. Eso es medular. Y es medular, ¿por qué? Porque la mayoría de las veces tenemos que la autoridad administrativa se equivoca, ¿sí? En la forma en cómo lleva a cabo el procedimiento del emplazamiento, de la vinculación al procedimiento administrativo. Y ahí tenemos una ventana de oportunidad importantísima, al grado que se vale dejar a correr el procedimiento para venir a tumbarlo una vez que vaya avanzado mediante un juicio de amparo indirecto, en este caso en materia urbanística, ¿sí? Alegando ser terceros extraños a juicio o personas ajenas al procedimiento, ya sea de manera directa o por equiparación, como lo señala la jurisprudencia. Por equiparación es por los defectos en la notificación y en el emplazamiento. Y ahí operará en la excepción al principio de definitividad, sin necesidad de ver suspensiones y demás. Entonces, dependiendo del caso concreto, hay que ponerle mucha atención a este tipo de situaciones que también se presentan en materia fiscal, de comercio exterior y demás, pero sobre todo en materia urbana, de edificaciones, de licencias, ambiental. Esto es de todos los días, ¿no? Otro elemento importantísimo que establece el artículo 61 respecto de las excepciones, y vamos a ver algunos criterios, ¿sí? Es que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación. Y también cuando solo se aleguen violaciones directas a la Constitución
o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Fíjense lo importante de este punto. La carencia de fundamentación, ¿sí? Tiene que ver no de manera literal, abogados. Y este es un punto que sigue en pugna. No hay un criterio orientador definitivo, pero sí hay tesis que nos dicen lo siguiente. La carencia de fundamentación se refiere a la actividad, ¿sí? Al acto, al objeto de la resolución. Si el actuar fundamental de la autoridad, que constituye lo básico del acto de molestia, no se encuentra fundado, ¿sí? Esto es carencia de fundamentación. Muchas veces interpretamos esta excepción como que la resolución no debe de traer ni un solo artículo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces sería indebida o incorrecta fundamentación, lo que no te abre la ventana o la posibilidad de la excepción del principio de definitividad y el vehículo del amparo indirecto. Pero lo que tenemos que tener claro es que cuando habla de carente de fundamentación, sí podemos señalar que estamos en ese supuesto cuando el acto administrativo no te da elementos de qué es lo que está persiguiendo el Estado, ya sea federación, municipio o gobierno estatal. ¿Por qué? Porque tienes que tener certidumbre y seguridad jurídica. Y si no te la da la resolución, hay carencia de fundamentación. No sabes cómo ir al procedimiento. No sabes qué sigue, no sabes qué medio ordinario ni en qué supuesto te encuentras para saber si tienes que agotar la definitividad. Entonces, muchas veces nos han tocado asuntos a mis socios y a un servidor en nuestra firma, donde la resolución hagan de cuenta que trae 3 o 4 artículos y que tienen que ver con el nombramiento del director o el nombramiento de un síndico o de un secretario o con cuestiones periféricas que no tienen que ver con la resolución gubernativa. Esa fundamentación no se pudiera considerar como indebida e incorrecta y por ende estarme cancelando la oportunidad de abrirme la ventana del vehículo del amparo indirecto en materia administrativa o urbanística. ¿Por qué? Porque sí hay carencia de fundamentación. El hecho de que traiga 4 o 5 artículos que no tienen nada que ver y que nos dijeron con pura razonamiento que nos revocan una concesión, un permiso, una licencia, hay carencia de fundamentación. Entonces se abre esta ventana. Segundo, violaciones directas a la Constitución. Lo que señalamos, y este tema va directamente relacionado con el interés legítimo. Quien impugna el interés legítimo, esa colectividad, esos clientes que nos pueden llegar de una zona en un ejido que está siendo contaminada por una geotérmica o por una industria y que nos buscan como abogados o como abogadas y que nos dicen, oye, llévame este asunto. Las violaciones que vamos a señalar van a ser violaciones directas a la Constitución. ¿Por qué? Porque no somos parte de ese procedimiento, porque no fuimos parte de esa resolución, porque vamos a ir al juicio señalando las violaciones directas a la Constitución. Entonces, como si vamos al juicio por violación directa a la Constitución, otro caso de excepción al principio de definitividad, otra habilitación del juicio de amparo indirecto en materia administrativa urbanística para poder acceder al juicio. Violaciones directas a la Constitución. Ojo, no, cuando te habla de violaciones directas es que tu planteamiento de amparo, tus conceptos de violación, la forma en que planteas el amparo es sobre violaciones a preceptos constitucionales, ¿sí? Que bajan directamente a tu esfera jurídica, no violaciones de legalidad, porque en este caso no estaríamos en este supuesto, ¿va? Y el tercero, pues es un caso muy sui generis, muy particular, que es cuando no se encuentra el recurso, también procede el juicio de amparo indirecto. Adelante, por favor.
Y aquí tenemos la procedencia. El 107 de la ley de amparo confirma lo que les he estado diciendo, la posibilidad de que tengamos la impugnación de normas generales, lo que les decía, desde leyes hasta ordenamientos generales, hasta normas oficiales mexicanas, y aquí entran estas normas urbanísticas, tanto instrumentos de planeación urbana y demás. Adelante, por favor. Lo que ya vimos, actos u omisiones que provengan de autoridades diversas a tribunales, cuando son actos u omisiones de un procedimiento administrativo, pero seguido en forma de juicio. Y aquí, ojo, el inciso B señala actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, abogados. Habla de procedencia del juicio de amparo indirecto. Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución de los Estados y en los tratados de derecho convencional. El detalle de esta interpretación es que podemos entender que el juicio de amparo indirecto, si yo demuestro un acto de imposible reparación, tengo la ventana abierta como excepción al principio de definitividad. El detalle que tenemos que tener claro es que tribunales en tesis aisladas están contraviniendo esto y están señalando que el acto de imposible reparación o esta característica de imposible reparación no implica que no tengas que agotar los medios ordinarios de defensa. Entonces, según esta interpretación, tendríamos que buscar otra excepción para poder sumarle a este acto de imposible reparación. Vamos a ver un criterio que abarca este interesante tema. Adelante. Lo mismo de lo que comentábamos, adelante. Perdón, en la parte final, nada más, no tienes que regresar, okay. Dice contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Otra vez, lo que les decía, persona extraña, directa o por equiparación, ¿ok? Una oportunidad. Ahora, el amparo urbanístico, las características medulares, que son las que he estado diciendo que tenemos que tener presentes. El amparo contra leyes, el interés legítimo, estos temas son medulares en materia de amparo urbanístico, las excepciones al principio de definitividad, ¿sí? Y ya como consecuencia, ver cómo encuadramos, si es que brincamos esas excepciones al principio de definitividad, ya el tema de legalidad, ¿sí? Siempre con una connotación constitucional, ojo, no estamos litigando un juicio de nulidad, estamos litigando un juicio de amparo y tenemos que siempre vincularlo a violaciones constitucionales, ya sea de derechos fundamentales o de garantías individuales. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre en claridad. Por eso hablamos de derechos humanos en pugna. ¿Ok? Y voy a cambiar brevemente Listo, ya estoy. ¿Me escuchas, Javier? Ya tengo acceso aquí. Un segundito, por favor. Voy a acompañar el otro documento, si me hace un segundo. Ya está la presentación puesta, Héctor, ¿eh? Sí, pero si me permites compartir la otra. Ok. Pero no, voy a compartir la otra, Javier. A ver, está. Si me permites compartir, o si quieres, o si quieres seguimos. No, tío, trato de compartirlo ahorita, verás.
Sí, es la otra, la que dice tesis, por favor. Lo que les comentaba, ¿no? En el caso del amparo contra leyes, siempre, adelante Javier, gracias. La siguiente, siempre recordar que si podemos impugnar, si estamos ante el primer acto de aplicación, pues impugnar siempre el amparo, hacer valer agravios contra, siempre es que estemos seguros que es el primer acto de aplicación de nuestro cliente, del quejoso. De lo contrario, pues va a tener consecuencias desastrosas el amparo indirecto, no obstante que lo hagamos valer también por vicios propios, pero siempre señalar, si tenemos la oportunidad de ir al amparo contra leyes en materia urbanística, la posibilidad de impugnar los artículos que por primera vez nos están aplicando y todas las violaciones de legalidad, impugnarlas por vicios propios del acto, del primer acto de aplicación, en una segunda esfera igual de importante, pero sí hacer valer agravios y que todo el amparo vaya dirigido sobre amparo contra leyes. Esta tesis aislada habla de la excepción de definitividad cuando se reclama la aplicación de leyes que ya hayan sido declaradas por jurisprudencia de la Suprema Corte como inconstitucionales, donde ya no, donde es optativo, pero no hay ninguna obligación a agotar los medios ordinarios de defensa si el acto se basa en este tipo de normas. Adelante, Javier, por favor. El primer acto de aplicación, por eso les decía que tenemos que hacer valer conceptos de violación. Fíjense lo que dice la ley de amparo: definitividad en el amparo contra leyes con motivo, perdón, la jurisprudencia, con motivo del primer acto de aplicación. No se actualiza la excepción a este principio prevista en el artículo 61, fracción 14ª, párrafo 3º de la ley de la materia, si el quejoso, ojo, abogados, omite formular conceptos de violación contra la norma general impugnada en los que involucra el tema de constitucionalidad y no opera en su beneficio la suplencia de la queja deficiente. Es decir, para que se materialice la excepción, no basta que se señale en forma abstracta como reclamada la norma general. Se requiere que en su contra se formulen conceptos de violación en que se involucre el tema de constitucionalidad, pues solo así se justifica la circunstancia de que el asunto no sea sometido al escrutinio del recurso o medio de defensa legal ordinario. ¿Sí? Esta ausencia va a implicar la causal de improcedencia y el sobreseimiento. Adelante, por favor. Entonces, recordemos, si podemos impugnar en amparo contra leyes, no obstante que también existan vicios en el acto de aplicación, pero podemos sumarle primer acto de aplicación de la norma, hagámosla seguros de que es en sí el primer acto de aplicación, pero cuidando que los conceptos de violación se esgriman sobre sobre la norma y la inconstitucionalidad de la norma, y en un segundo plano los vicios propios del acto de aplicación. Interés legítimo, lo que ya anticipábamos, y pongo una señal ahí sobre el tercero interesado que ahorita les quiero comentar. Adelante, por favor, Javier. El interés legítimo, los elementos constitutivos, cuando nos preguntamos cuándo hay interés legítimo para intentar el juicio de amparo, y como recuerden, el interés legítimo para que proceda el juicio de amparo va a estar íntimamente relacionado con las excepciones al principio de definitividad. No es en sí el interés legítimo una excepción al principio de definitividad, sino que va vinculado con las demás excepciones y básicamente con la violación a derechos fundamentales de manera directa de los que establece la Constitución, lo que nos permite, en este caso de derechos colectivos, irnos al juicio de amparo.
Dice, se seguirá teniendo lo que ya vimos de la ley, y dice la tesis de jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte. Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten, jurídico, el que dominamos desde siempre, la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado, directo, palpable, fácil de acreditar, y que el acto de autoridad afecta ese derecho, ¿sí? En donde deriva el agravio que se dice vulnerado. Sencillo, lo que todos sabemos, ¿sí? Perdón, que el acto de autoridad que afecta ese derecho donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, ahora sí, en interés legítimo, deberá acreditarse que exista, ojo, veamos, una norma constitucional en la que se establezca o se tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada. Recuerdan que veíamos en términos de la ley de amparo hace un momento que el interés legítimo tiene que ver con la especial situación del individuo que lo reclama respecto de su posición frente al orden jurídico. Es esta. Tu situación frente al orden jurídico es constitucional y tiene que existir en la Constitución. Por eso les hablaba del artículo cuarto constitucional relacionado con el 27 en el caso del derecho urbanístico. Clarísimo en el tema ambiental, por ejemplo, tema del agua, en el tema de vivienda. Entonces, existe una norma constitucional en la que se establezca o se tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad. Segundo, B, el acto reclamado transgreda, ahora sí, siguiendo la misma lógica, el silogismo anterior, ¿sí? El acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva. Y tercero, que el promovente pertenezca a esa colectividad. Es decir, yo no me puedo agraviar por algo que está pasando en este momento en Bacalar, Quintana Roo, ¿sí? O en Cabo Pulmo, en Baja California Sur. Me puede doler la afectación al derecho ambiental. Puede ser gravísimo. O lo que le está pasando a una comunidad indígena yaqui. Claro que nos puede doler, pero ese no es interés legítimo. Ese va a ser un interés simple. Y en ese sentido, tienes que pertenecer a esa comunidad, ¿sí? A esa colectividad. Lo anterior, porque si en el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, debe mostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar los elementos constitutivos destacados son concurrentes, ¿sí? Seguimos, por favor, Javier. Y un criterio de la suspensión también cuando estamos en el caso de interés jurídico, que nos dice el daño en el caso de interés el daño en el caso del interés legítimo es un daño inminente e irreparable a la pretensión del quejoso colectivo o individual, en caso de que se niegue la medida cautelar, entendiéndose por esta afectación a su esfera jurídica que está sucediendo, que amenaza o está por suceder, otra vez en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, ambiental, de aguas, de vivienda, ¿sí? De todos estos derechos, lo urbanístico, ¿no? Y vean la vinculación con la introducción del amparo, y que de no concederse el amparo no podría ser restituido en el goce del derecho fundamental violado, lo que ya sabemos de la suspensión. Segundo, el interés social que justifique el otorgamiento de la medida, entendido por el que tiene la sociedad para que no el de toda la sociedad, sino que la sociedad se interese que esta colectividad, fíjense cómo se voltean los presupuestos de la suspensión tradicional, para que una colectividad determinada que es parte de ella vea protegido su interés difuso. Recuerden que la suspensión en materia administrativa siempre nos dicen, hey, no debes de ir en contra del interés social y del orden público. Aquí fíjense cómo interpreta el interés social la Corte al momento de interés legítimo. Lo que nos dice es que la colectividad, la sociedad, el interés social tenga interés
que ese derecho de esta colectividad se vea protegido en razón de su situación especial, que es este interés difuso. Algo sumamente interesante. Y aquí quiero hacer un breve comentario también en la práctica para todos ustedes en este tipo de amparo, tanto en materia administrativa como en materia urbanística. El tercero interesado. El tercero interesado juega un papel que cuando se trata de interés legítimo no nos gustaría ser los abogados del tercero interesado. ¿Por qué? ¿Por qué abogados? Porque el tercero interesado en el juicio de amparo que es intentado con base en el interés legítimo por una violación directa a la Constitución, por esta colectividad o por un individuo perteneciente a esta colectividad, este interés legítimo puede, en un caso excepcional, convertirse en un mal juego. ¿Por qué? Porque nuestro cliente, si somos abogados del tercero interesado, será aquel que tiene la resolución favorable, será aquel que tiene el derecho, será aquel que siguió un procedimiento de tiempo, de costoso, de peritos, de técnica, engorroso, será aquel que ya está construyendo, será aquel que está edificando, será aquel que la inversión privada es la que representamos, y un grupo puede ser, ahora sí, utilizando el mismo término, muy legítimo su interés real, ¿sí? Socialmente con base, pues ni modo, va a tener que aguantar, ¿sí? Esta impugnación. Puede ser, o puede ser que estemos ante el supuesto de que se preste este interés, como ya lo hemos visto, este juego de amparo para intereses mezquinos de la competencia, de alguien que no quiere, y que se utilice este mecanismo. ¿Existe la posibilidad? Sí existe. Como toda suspensión, se tiene que garantizar la suspensión si es que se solicita, pero existe siempre este riesgo, lo tenemos que tener claro cuando seamos abogados de terceros interesados. Adelante, Javier, por favor. ¿Cuáles son las excepciones al principio de definitividad? Adelante. Ya las vimos, ya estoy por terminar, sé que me estoy pasando por un par de minutos con el retraso que tuvimos ahí técnico, una disculpa a todos. ¿Cuáles son los supuestos de las excepciones a ese principio de definitividad? Otra vez, esta tesis aislada, pero es de la Suprema Corte, que resolvió una tesis en particular sobre una excepción y los enumera, son los que afectan a personas en el juicio de amparo, afectan a personas extrañas al procedimiento, los que dentro de su juicio, su ejecución sea de imposible reparación, lo que les comentaba que hay que tener cuidado, los administrativos respecto de los cuales la ley que los rige exija mayores requisitos de la suspensión, ya en baja esto no es aplicable, como nos lo explicaba el magistrado del contencioso. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos, bueno, en materia penal y los casos excepcionales de deportación, esos no me voy a enfocar. Sexto, también peligro a la vida, esos no son de la materia. Séptimo, actos o resoluciones respecto de las cuales la ley que los rige no prevé la suspensión de la ejecución con la pues ya en un procedimiento con la interposición de recursos o medios de defensa, de excepción al principio. Los que comentábamos carezcan de fundamentación, ¿sí? Aquellos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución, ahí es excepción al principio, y aquellos respecto de los cuales los recursos que se establezcan vengan en un reglamento. Adelante, por favor, Javier. Ya vimos lo de las violaciones directas a la Constitución. Adelante. Por favor. Aquí nada más quiero en la siguiente, por favor. Creo que es en la siguiente. Adelante. Adelante, por favor. Ya lo habíamos visto, no tiene caso entrar a las tesis, prefiero ver uno de aquí de carencia de fundamentación, de los que ya habíamos visto también. Adelante.
por razón de tiempo. ¿Sí? En esta tesis, fíjense de lo que habla del DAP, del alumbrado público, ¿sí? Y dice, pues que lógicamente este impuesto este derecho al solamente establecer DAP, ¿sí? No carece de fundamentación, y como no se conocen las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, ¿sí? El gobernador no tiene conocimiento sobre la norma legal que se le aplica por parte de la autoridad. Es claro que afecta y que se necesita la excepción al principio. Adelante, por favor. La boleta de infracción también es una multa, también, si existe una ausencia total de preceptos, dice, significa dejar al quejoso en estado de indefensión. Porque esa carencia le impediría, fíjense el razonamiento, la carencia le impediría hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de sus motivos y fundamentos no le permitirían impugnarlo. Entonces ya te está describiendo que la carencia de fundamentación tiene que ser relacionada con la ley del acto, con el acto en sí, no solamente un artículo que trajo de una ley que no era aplicable y que con eso ya se salvó de la carencia de fundamentación. Esta interpretación ya te abre la puerta a eso. Adelante. Y esta es lo importante, fundamento legal insuficiente. Se actualiza esta excepción al principio de definitividad cuando por la sola interpretación del texto legal no es posible establecer que en él se prevé la procedencia de un recurso ordinario concreto contra determinada resolución. Es jurisprudencia de colegiados, pero es importantísimo. Fíjense lo que dice la carencia o insuficiencia de fundamentación. Hace alusión a lagunas legales, lo cual revela que no se está frente a un problema de interpretación, sino más bien de integración jurídica. Por ello, en el marco regulatorio de la norma, la función de ese concepto es excluir a la integración normativa. Por ejemplo, como técnica para establecer la procedencia de un medio ordinario de defensa contra una resolución, de suerte que conforme a ello se obliga al gobernado a agotarlo antes de promover el juicio de amparo. Así habrá fundamento legal insuficiente, cuando por la sola interpretación del texto legal no es posible establecer que en él se prevé la procedencia de un recurso contra determinada resolución. Entonces, si el fundamento es insuficiente en este sentido, podemos alegar carencia de fundamentación y por ende se habilita la excepción al principio de definitividad en materia administrativa y urbanística. Adelante, por favor. Lo de imposible reparación, nada más me voy a quedar con, adelante, por favor, con el criterio aislado, para decirles, sabemos, ¿no? La clausura, la típica acto de imposible reparación, que yo ya no, que necesito el amparo y la intervención, cuando es una medida cautelar o una medida preventiva, ese embargo precautorio, ese tipo de cuestiones, adelante. Pero hay ya hay criterios que contradicen esto, y dice orden de clausura, suspensión de actividades o servicios, aplicable a materia urbanística. Por eso lo traigo, aun y cuando no tenga que ver de manera concreta, pero es materia administrativa y por ende aplicable, seguido en forma de juicio. Aun cuando es un acto de imposible reparación, dice este criterio aislado, esta circunstancia no constituye una excepción al principio de definitividad para efectos de procedencia del juicio de amparo. Dice, no es, sin que sea óbice a lo anterior, el criterio de la Suprema Corte que confirma el acto de imposible reparación, porque dice este tribunal, en el sentido que la clausura provisional dictada como medida preventiva es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un acto de imposible reparación, y que en su contra procedía el amparo indirecto en términos del artículo 114 de fracción segunda de la ley de amparo. En virtud dice que dicho precepto no determina que esa imposible reparación exima al quejoso de agotar el juicio o recurso medio de defensa ordinario procedente por un tema de la naturaleza del acto. Entonces, esta interpretación es una interpretación, pues, a mi punto de vista, muy radical, muy arriesgada,
de lo que entendíamos siempre como un acto de imposible reparación. Es una tesis aislada, pero tenemos que tener presente que existe. Adelante, por favor. Y por último, nada más, regresando a la primera presentación, en la parte final, para que lo tengan, venían una serie de casos que ya habíamos compartido en el seminario de Derecho Inmobiliario, abogados, de cuáles son los ejemplos de actos urbanísticos que pueden impugnarse, resoluciones de usos de suelo, levantamientos topográficos que nos afecten, determinaciones de acciones de edificación, de instrumentos de planeación urbana, declaratorias, una serie de actos en sí eran ejemplos que ya habíamos visto en el seminario para los que estuvieron, de actos que podíamos identificar como los que estuvimos viendo, que se pueden ser objeto de este tipo de impugnación. Una disculpa por el retraso técnico, no sé qué pasó, espero que haya sido de interés y por el tiempo que les quitamos de más. Gracias. Excelente plática, Héctor. Gracias por darnos tanto material y también tantos recovecos que tiene, y como lo afirmas, digo, quienes estamos en materia administrativa, sí entra a veces o muchas de las veces la disyuntiva, si tenemos que agotar el medio ordinario o no. Hay muchos huecos, muchas lagunas por ahí que a veces sí nos ponen a temblar, porque a veces agotando uno se puede ir el término en otro, y sí, a veces hay que hacer un análisis de mucha conciencia para ver qué medio de defensa vamos a elegir, ¿no? Ahorita que comentabas algunos principios, ¿no? De definitividad y que era un perjuicio irreparable, pero también viendo por otra vía, también te dicen de repente las autoridades, los magistrados, que era un acto consumado en otra vía. Entonces, oye, en uno me dices que es un acto de que no hace de imposible reparación, y luego y me tapas todas las salidas de poder defenderme, ¿no? Y ya me ha tocado un asunto así en específico. Entonces sí son cosas que se están viviendo, que están actuales y que no ha habido una solución, ¿eh? Acudes a uno, te ponen eso, y acudes a otro y te ponen lo otro, y pareciera que nadie quiere resolver en alguna de esas ocasiones los asuntos, ¿no? Pero muy interesante, Héctor. Gracias por tu profundidad en los temas y por la variedad de temas que nos trajiste el día de hoy. Razón por la cual queremos entregarte una constancia de reconocimiento, Héctor. Bueno, y antes de brincar aquí a esta parte de otorgar la constancia, quisiera saber también si alguien del público anadista tuviera alguna pregunta, aprovechando que está Héctor aquí con nosotros, con ese tema. O que calle para siempre. Con toda confianza pueden abrir micrófonos, ¿eh? Héctor, al parecer quedó todo muy claro. Razón por la cual, pues ahora sí te otorgamos tu reconocimiento. ANADE, el Consejo y todos los anadistas te otorgan el presente reconocimiento al licenciado Héctor René Ibarra Calvo por su brillante presentación del tema Amparo Urbanístico Mexicali a 16 de noviembre del 2021. Firma la licenciada Nuria García Negrete como vicepresidenta y un servidor como presidente, ¿no? Ya viendo las fechas, se nos acaba el año, ¿no? Qué rápido. Año post pandemia. Nos esperamos a todos en la posada. Héctor, un abrazo. Gracias, Javier. Gracias a todos. Tocayo, un abrazo, y a todos los que nos siguieron con todas las dificultades técnicas, pero ya que se acabe esta maldita pandemia, por favor. Abrazo a todos. Igualmente, tocayo, nos vemos. Gracias. Para foto, por favor. Listo, gracias. Saludos a todos. Ay, gracias. Saludos. Un abrazo. Saludos. Hasta luego. Ay.